abuelo de mi abuelo me decía que aquí era, y así sucesivamente. Yo las veo como antropólogo, pero como no, yo no tengo abuela indígena, ni bisabuela indígena, ni nada de eso. Entonces yo no las puedo ver con el recuerdo de esa memoria. La tengo que ver es como científico o como antropólogo. Queda mucho por excavar. Aquí y aquí. Aquí sí que hay cosas por excavar. Entonces toca sacar mucha basura porque es que eso está ya lleno y no hay espacio para meter más historia que de verdad sea la que nos sirva. Tengo una pregunta. A ver, don Ricardo. A veces el turista pregunta mucho por la pirámide de San Francisco, de que hay un emblema ahí de Una la cruz. Sí, esa la hicieron los presos de la cárcel de Insá en alguna época porque los llevaban a limpiar eso. ¿Bien? Y entonces ahí lo hacían. Pero vamos a hablar de otra cosa. ¿Por qué todavía hay tumbas? Por una sencilla razón. Muy fácil de decir. ¿Por qué no han abierto todas las tumbas? ¿Por qué hay tumbas todavía por excavar? Porque no hay oro. Si hubiera oro, ya no había ni una tumba. Porque esas tumbas son facilísimas de abrir, pero facilísimas. Como es roca y la llenan de tierra, pues uno sabe dónde queda el redondel y va sacando la tierra. Pero un guaquero, cuando llega ahí, se encuentra 50 vasijas. ¿Qué hace con las vasijas? Se jodió. Porque ¿cómo se las llevan? Y aquí en aquella época ni camino. Y además, entonces, ¿qué hacían? Las partían para ver qué llevaba adentro. Entonces, muchas de las tumbas que abrí yo ya eran vasijas partidas, que habían sido saqueadas y con el tiempo volvieron a tapar. Y por eso todavía hay restos, porque como no había oro ahí, si hay oro es en los entierros primarios, no en las tumbas. ¿Bien? Pero el oro no está aquí, el oro está más allá, por eso se llama minas. Porque ya estaban las minas de oro, las que explota el alcalde de las casas con unos socios que tienen por ahí en la montaña. Listo. ¿Bien? Entonces, bueno, pues es una idea, un ejemplo. Bien. El oro que se ha encontrado aquí, en Pedregal, por ejemplo, donde salió la famosa máscara de oro de Insá, no es de aquí, es Calima. O sea, era oro comerciado, ya piezas comerciadas por los de allá con los de aquí. Entonces uno se va a encontrar una gran cantidad de piezas aquí que no son de aquí, incluyendo cerámica, que no es de aquí, que es traída por comercio. Entonces eso de recuperar cultura no está tan fácil. Pero se puede, claro que se puede, si hay interés. Y si hay un caminito, alguien que ya haya hecho algo, pues uno va viendo a ver si se equivocó o no se equivocó. Pero para mí creo que recuperar cultura no es recuperar solamente el Nasayugo. Está más complicado. Y yo creo que recuperar cultura no es en el tablero, como decía yo ahora. Nos toca es salir en el camino y preguntarle a la gente. Pero entonces, como Laureano Aquino, si yo le voy a preguntar a don Laureano, ¿quién hizo estas tumbas? Me va a decir, no, eso es pijao. Pues no es pijao tampoco. Lo que pasa es que en la época de los españoles había la idea de que todo lo que viviera del Espinal para abajo era pijao. ¿Por qué? Porque todos eran caníbales, guerreros, se suicidaban en vez de dejarse bautizar, se ahorcaban, se mataban, se tiraban por las peñas. Entonces les decían pijaos porque eran muy bravos. Pues Tiro Fijo era pijao, para empezar. Ese pijao hoy hay todavía en Ortega y en esas zonas del Tolima, pues algunos recuerdos, claro, el idioma ya ha perdido totalmente. Algunas palabras existirán, pero la memoria es imposible recuperarla. Lo mismo que en Nariño. Todos son indígenas, pero nadie habla su idioma, ya, nadie. Me parece muy bien recuperar cultura por el idioma, pero si queremos recuperar más allá de los españoles, lo veo complicado. Porque nos toca ponernos a excavar por nosotros mismos y a ver con los propios ojos y dibujar cómo eran las casas y preguntarnos, pero ¿por qué ahora son cuadradas y en aquella época eran redondas? En Patucue hay un lindo pueblo, ahí hay muchas terrazas por excavar. Hoy en día es más difícil porque hace 40 y tantos años que llegué yo, eso allá arriba era de don Luis Muñoz, entonces eso eran potreros. Allá nadie vivía y por lo tanto se veían las terrazas. Hoy pues hay gente viviendo allí y no es tan fácil ir a dañarlas siempre. Pero cuando vayan a San Isidro, pónganse a ver que todas esas terrazas que se ven en la quebrada, de las que abrimos como 7 terrazas,
son de la época indígena, pero ya habían venido los españoles, ya vivían aquí. En cambio, las que abrimos más arriba en Coscuro son todas de cerámica como la de estas tumbas, pero vivían en Coscuro. Entonces habría que ir a buscar si en Coscuro hay tumbas como las de aquí, solo que allá nunca se ha excavado. ¿Ven? Yo me imagino que en la Loma de la Culebra debe haber cantidades de tumbas en ese filo, pero ¿quién se le mete allá a esos indios? ¿Ven? Entonces están bien guardadas, están protegidas ahí, chévere, pero no saben su historia tampoco. Claro, entonces yo creo que debe haber muchas más tumbas en todas partes. Sería bueno con el Instituto de Antropología o con el ICANN, porque eso se necesita, pues, tomamos un permiso. Bueno, podríamos abrir en San Isidro porque vivimos aquí, pero sería bueno que ellos como que patrocinaran la excavación, como que nos ayudaran con la comida y bueno, las herramientas, qué sé yo. Abrir una terraza es muy fácil, en una semana uno ya la deja limpiecita, ve los postes y vuelve y arma la casa. Es que se puede volver a armar la casa. Bien. Yo tengo muchas fotos y películas de eso. No hay ningún archivo más grande fotográfico que el que yo pueda tener, pero está muy guardado. Porque si yo le hubiera dado eso, por ejemplo, hace unos años a la Casa de la Cultura en San Andrés, no habría hoy nada. Entonces, como yo no confío sino en mí mismo, eso todavía está guardadito hasta que algún día haya un equipo suficiente como para ser el heredero de ese material. Pero son unas 30.000 fotografías y no sé cuántas horas de película, son muchas horas de película. Le estaba diciendo yo al parque que podíamos hacer una reunión en estas noches y ver algunas de esas fotos para que se vea el proceso de cómo se excava una tumba, de cómo se abre una terraza, cómo se encuentra una estatua. Allá en Agua Bonita, donde fuimos con Abrancito, nos encontramos en el año 74 la única estatua de 2 cabezas que hay en toda América, y está allá quietica, pero ese es del año 1360 después de Cristo. O sea, faltan unos cuantos años para que llegaran los españoles. ¿Eso qué nos indica? Que las estatuas son más recientes que las tumbas. Porque si yo tengo una tumba del año 700 antes de Cristo y la estatua es del 1300 después de Cristo, hay 2000 años de diferencia entre las dos culturas. Había, doctor, algún nexo entre la cultura, por lo menos la cultura agustiniana y la cultura... Lo que pasa es que aquí hay estatuas. Sí. En Agua Bonita hay estatuas, en Plata Vieja hay estatuas, en Santa Leticia hay estatuas, porque esas también las encontramos nosotros, donde están asentados los nazas después de la avalancha que fueron allá. Inclusive nos encontramos un asiento, y un asiento con respaldar, un asiento increíble, hecho en piedra, enterrado, y lo levantamos y yo estoy sentado ahí. Y años después, como 20 años después, me fui con Ernesto Mulfue y José Dimo Perdomo y Arnoldo Astudillo, y cuando llegamos, que yo les fui a mostrar la silla, allá la encontramos todavía. Entonces a los indígenas que estaban ahí, les dije yo así como malicioso, les dije, ¿y esto qué es? Me dijeron, ese era el trono de Juan Tama. Entonces les dije yo, pues señores, ese trono lo encontré yo. Y me imagino que aquí debe haber otras estatuas de tal y tal y tal forma. Me dijeron, sí, ¿y usted cómo se les dice? Porque yo las encontré. Pero hace muchos años y ustedes ni siquiera habían nacido. Entonces, mucho de lo que llamamos cultura también es invención nuestra. ¿Quién fue Quintín Lame y Juan Tama? Juan Tama, su nombre lo dice, Juan ya es español. ¿Qué es Tama en Nasayugo? Listo, el bastón. Pero ¿para qué es ese bastón? Sí. Y que limpiaba. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. La tama es la vara, la chonta con la que se limpia. Se llamaba Juan Tama. Díganme otro Juan que también limpiaba. Juan el Bautista. Juan el Bautista también limpiaba. Entonces hay que hacer una relación entre este Juan Tama y el Juan Bautista, porque de pronto hay un cóctel ahí, una mezcla de historias, una mezcla de culturas, y lo acomodaron para Juan Tama. Obviamente Juan Tama es para ustedes Juan Tama. ¿Bien? Pero como eso es 1700 y pico, eso está muy aquí, 200 y pico de años. No, yo quiero ir más lejos. ¿Y para ir más lejos?
hay que excavar. Si no, nos quedamos con Juan Tama, la cacica Cuyumús, la Gaitana, Quintín Lame. Quintín Lame se murió en 1967. Yo tenía 17 años cuando él se murió. Y fue un líder que, pues como buen líder indígena, lo que reclamaba era la tierra para los Nasa, porque en el Cauca en aquella época había mucho más terrateniente que hoy en día. Pues es que aquí, ¿cómo es posible que aquí en Tierra Adentro Luis Muñoz tuviera tierra desde Guadualejo, todo lo que era la laguna, todo lo que era Tijuana, todo lo que era arriba hasta Patucue, e iba hasta San Francisco, todo lo que era el Hato? Hoy en día nadie puede tener un terreno de esos porque ni lo dejan ni lo puede sostener. Bien. Entonces, tenemos varias culturas aquí y hay que recuperar memoria de todas. La de Insá no tiene nada que ver con la de aquí, las vasijas son completamente diferentes de otra época, las de Monserrate menos. Monserrate está lleno de petroglifos. Aquí no hay tantos petroglifos, aquí están los de la iglesia y unos que hay aquí atrás. ¿Quién de ustedes sabe que aquí atrás hay petroglifos? ¿Quién los ha visto? ¿Y entonces cómo van a recuperar memoria? Ah, pues usted sí, porque usted vive aquí, ¿ves? Pero eso es así. Sí. Hay otro en la cueva de Cuetango, allá donde me saqué ese gran tesoro. Con todos los que he entrado, claro. Me ayudaron a cargar, porque eso era mucho. ¿Usted qué hizo con el oro suyo? ¿Ya lo vendió? Está bien. Allá hay una piedra tallada que es como una espiral y nos contaba Arnoldo que en épocas de Semana Santa o en San Pedro, que no es por San Pedro ni por Semana Santa, sino porque lo hacían en esas épocas, que ahora lo llaman Semana Santa, le prenden velas, le untan aguardiente, le rezan, le piden favores. No es más que una piedra tallada con una espiral, pero es la única. Entonces algo debe tener de sagrado desde que esté enfrente de la cueva, porque esa cueva sí realmente es un tesoro, la misma cueva en sí. Pero entonces ahí está otra historia. Ustedes ven ahora estas montañas, pero hace 300 millones de años estas montañas eran agua, estaban debajo del agua. Y todo lo que es el cerro de Chumbipe y los cerros de aquí arriba de Togoima, todo eso está lleno de fósiles marinos, de animales de mar que se fosilizaron, y hace 300 millones de años esto estaba bajo el agua. Eso también es recuperar cultura, porque ya no es la cultura de aquí, de la cabeza del indígena, sino la cultura de la tierra. Estas montañas de qué años son. Usted ve estas montañas aquí y esas de allí. Pues les cuento que las montañas de Togoima son más viejas que estas de aquí. En millones de años las de allá son más viejas que estas. Acá no se ha encontrado nunca un fósil marino. Y allá todo el cerro de Chumbipe son solo fósiles. Esto es muy lindo. ¿Quién de ustedes ha ido a la muralla a ver las pictografías que hay allá? Entonces, ¿cómo vamos a hablar de esas pictografías si no las conocemos? Ese es un sitio muy bello, es una peña llena de pictografías, no petroglifos. El petroglifo está tallado, la pictografía está pintada de rojo. Pues bien, esas pictografías tienen unos 10.000 años de antigüedad. O sea que es mucho más antiguo que cualquier indígena de aquí. ¿Por qué? Porque los hicieron en aquella época lo que llamamos los cazadores nómades. Cuando fui a ver las pinturas, le pregunté yo a la gente, por aquí tiene que haber una cueva, ¿dónde está? Me dijeron, doctor, está aquí a la vuelta. ¿Y usted cómo sabe que hay una cueva? Le dije, porque si yo voy de cazador buscando animales, como no puedo construir una casa porque los animales me van y yo que me voy a quedar construyendo la casa, tengo que vivir en una cueva mientras ellos pasan. Y ahí estaba la cueva. Entonces, ¿qué hay que hacer? Excavar en la cueva. Ahí tienen que estar las flechas con las que cazaban, hechas en piedra. Tienen que estar las lanzas también. Pero eso hay que excavarlo ahí en la misma tierra, porque si estaban ahí, vivían ahí años. No podían construir, primero porque era en la montaña, pero eso no era la excusa, sino que como los animales se iban moviendo, pues ellos también se iban moviendo. ¿Por qué se sabe que tienen 10.000 años de antigüedad más o menos? Porque la agricultura fue descubierta hace unos 8.000 años. Y fue la agricultura lo que obligó a la gente a quedarse ya quieta. Porque si yo descubro la agricultura y me pongo a sembrar maíz y se me están yendo los animales de cacería, pues yo no me puedo ir detrás de los animales porque ¿qué hago con el maíz? Entonces se hizo lo que se llama diversificación de trabajo. Las mujeres y los niños a la agricultura
y los mayorcitos a seguir cazando animales para volver a traer. Entonces ya se formaron los pueblos. Eso se llamó después cacicazgos agrícolas. Esas pictografías que hay allá en la muralla, sería muy bueno que algún día fueran a verlas. Son soles, medialunas y una gran cantidad de símbolos que yo no tengo ni idea de qué significan, pero ni idea. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo esa cosmogonía que en aquella época podía tener la gente con la que vivían ahí. Y son en color rojo, blanco y amarillo. Y están a la intemperie. Oigan, tiene 10.000 años de estarle cayendo el aguacero y ahí siguen. Con una sola tristeza, que los mismos indios, las ratas, menos mal lo hacen es con tiza. Y entonces ponen el nombre de ellos ahí encima. Eso también es recuperar cultura, respetar lo que nos quedó. Y en ese sentido, pues los lugares sagrados que recuerden los antepasados, que son sagrados, hay que darle como categoría, como importancia. Pero yo no le puedo dar importancia a esta peña si yo no conozco la historia de la peña, porque ir a darle gracias a la peña, pues es muy bonita la peña, pero ¿cuál será la historia? La laguna de Guantama. Volvamos a Guantama. Los que hemos ido allá, pues hemos visto la piedra que hay parada ahí. La pregunta es, ¿quién puso esa piedra? Ustedes van a decir, la puso Guantama. Pues no creo que Guantama en 1700 y pico hubiera tenido cómo levantar la piedra, pero hay otra explicación. Hace unos 250.000 años fue la última glaciación. ¿Qué se llama glaciación? Que hacía tanto frío que los hielos bajaban. Y bajaban tanto en forma de bloques que iban empujando todo a su paso. Claro, no bajaban a media hora por hora, bajaban a metro por cada 2.000 o 3.000 o 5.000 años, muy lento, pero iban empujando todo. Después los hielos se derretían y lo que ellos habían empujado se quedaba así, tal como lo habían empujado. ¿Bien? Por eso se llaman morrenas, eso se llama morrenas. Morrena es un bloque de hielo que con los milenios va empujando lo que, como un bulldozer de hielo, arrastra y empuja, y por eso es que uno ve tantas rocas en un solo sitio, de pronto en otro no ve nada, porque las empujó para allá. Bueno, eso ya no es tanto recuperar cultura, pero sí saber un poco la historia de la región. ¿Qué montañas son estas? ¿De qué época son? ¿Por qué hay fósiles? ¿Cuántos años tienen esos fósiles? Qué rico que así fueran las clases en el colegio. Y ahí no importaba si el colegio fuera blanco o negro, o indígena, o de arriba o de abajo, ¿no? Hay una pregunta que se hace mucho el turista. ¿Cuál? Dentro del Pogeo hay otro lugar con un edificio ahí pequeño. Sí, ahí encontramos huesos, también había huesos ahí, porque muchas veces ya había tantas ollas que no había cómo meter más, entonces habían los huesos y ahí ponían los huesos, como están baratados. Dime. La laguna de Santa Rosa obviamente es una formación natural. Esta región es muy volcánica, por eso aquí se encuentra mucha obsidiana. Donde más encontramos obsidiana, que es lava cristalizada, es en Santa Leticia, porque el Puraceo obviamente y todos los demás volcanes están muy cerca. Pero esa laguna también tiene sus ritos. De lo más antiguo que se conoce de los ritos que se hacían de esa laguna, obviamente quien más la volvió famosa pues fue la cacica Guyumur. Los terrenos de la cacica Guyumur iban desde Togolma a Neiva, ¿bien? Pero cuando la cacica iba a fallecer, le dejó ya la mayoría de sus terrenos a la iglesia. Por eso se hizo la iglesia de Santa Rosa en honor de, y ahí está pues la cacica, que es la cacica Guyumur. Hay muchos lugares obviamente sagrados donde se hacían ritos como los que se tratan de recuperar hoy, como el Sakhel y otras cuantas culturas o fiestas que se taparon porque los españoles pusieron encima la Navidad, la Semana Santa, etc. Pero la mayoría de las personas ya esas fiestas ni siquiera saben por qué las hacen. ¿Cuál es el fondo del Sakhel? ¿Cuál es? ¿No es la pelea entre dos pájaros?
entre el colibrí y el cóndor, y el sol y la luna, que no es más que lo que hoy llaman yin y yang, lo positivo y lo negativo, la unión de los dos da un Tao. Todos tenemos eso, todos tenemos que lograr la armonía y el equilibrio con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza. Mientras no tengamos ese equilibrio, estamos desequilibrados en los últimos años en este resguardo especialmente. O el mundo. ¿Cómo vamos a empezar a recuperar memoria? Toca decirle al Instituto de Antropología que nos patrocine una excavación para que ustedes vean si lo que estoy hablando aquí es verdad o no. Y la única forma es untándose allá, tocando. Uy, esto es tan lindo cuando uno ve los... ¿Cómo se sabe uno cuánto tiempo vivieron en esa casa? Porque la ceniza es así de gruesa, ya roja, y totalmente vuelta a piedra. Entonces, cada centímetro de ceniza, pues eso tiene unas mediciones para saber cuántos años vivieron en esa casa. Entonces uno puede calcular por el tamaño de la casa, uno dice, bueno, el fogón está aquí. No había camas, porque no había camas, ni esta era región de hamaca. Aquí tampoco había hamaca. Entonces está el fogón en la mitad. Aquí me cabe un cuero o dos cueros. Entonces debería haber papá y mamá y unos 4 o 5 hijos. Y un día, acá arriba empezamos a encontrar la vivienda grande, pero una terracita chiquita al lado. Y cuando la excavábamos estaba llena de arena. Entonces dije yo, pero ¿qué? Una terracita llena de arena y aquí la terracita de la vivienda. Y el papá de Abraham me dio la explicación. Me dijo, doctor, ¿por qué es que aquí era donde parían las mujeres? Y en la arena enterraban el ombligo. ¿Por qué en la arena? Porque en la arena no le pudre. Se afina. ¿Ustedes dónde tienen enterrados ombligos? En la caneca dentada. Eso es importantísimo para los guayú en la Guajira. Ellos defienden su terreno porque dicen es que aquí están enterrados los ombligos de mis antepasados. Y eso es sagrado. Imaginen el ombligo de un enterrado ahí, ¿cómo le van a construir encima para pasar una carretera? No. Pero ustedes, ¿dónde estarán los ombligos de ustedes? Hay que recuperar el ombligo con la región, entonces volver a conectarse de esa manera. Miren de lo que